Si estás pensando en comprar tu primera propiedad en Florida, no te puedes perder este video. Hoy vamos a hablar de los principales programas e incentivos para los compradores de vivienda por primera vez en el vibrante estado de Florida en los Estados Unidos. Y no te pierdas el final del video, ya que el último incentivo podría ahorrarte una gran cantidad de dinero, siempre y cuando califiques. Si eres nuevo en este canal y quieres información completa sobre la vida, el trabajo, el ocio, las oportunidades de inversión, lo bueno, lo malo y todo lo demás en el sur de Florida, suscríbete, activa las notificaciones para no perderte de nada. Bienvenidos nuevamente a nuestro análisis del mercado inmobiliario de Florida. Soy Enrique Urdaneta en eXp Realty. Recibimos llamadas y correos electrónicos todos los días de personas como tú, preparándose para invertir o mudarse a Florida, y eso nos encanta. Así que ya sea que te estés mudando en una semana o en 90 días, llámanos, envíanos un mensaje de texto, un correo electrónico y te ayudaremos a hacer tu transición a Florida lo más fluida posible. Ahora hablemos de los principales programas e incentivos para los compradores de vivienda por primera vez. Estos incentivos pueden ahorrarte una gran cantidad de dinero y queremos que los conozcas para que puedas tomar una decisión informada. Si aún no tienes un prestamista en Florida, necesitarás uno que esté certificado y autorizado aquí. Así que hoy les traigo a nuestro aliado Nous Home Mortgage y estaremos conversando con César Maraver, quien nos estará educando sobre las diferentes opciones que podemos manejar en Florida. Ok, bueno, a ver César, cuéntanos cómo funciona y de qué se trata el préstamo FHA. Ok, Enrique, un crédito FHA es básicamente un crédito que está asegurado por el gobierno federal y es un crédito que va dirigido principalmente a viviendas primarias. Es un crédito FHA, es un crédito donde comienzas con una inicial tan baja como de el 3,5%, que va a ser una tasa fija durante 30 años. Eso básicamente es un crédito FHA, donde tienes un monto máximo de préstamo, ¿verdad? Que eso se determina en función a el condado donde te encuentres. Por ejemplo, en Miami-Dade, Broward y Palm Beaches estás en los $557,000 como monto máximo de préstamo, con un mínimo de 580. Okay. ¿Afecta de alguna manera, si alguien quiere poner un poco más de inicial, afecta eso en el tema del credit score o no? Bueno, el credit score puede ayudarte, ¿verdad? Si tú das una inicial mayor, por ejemplo, si tú das un 10% de inicial en lugar del 3,5%, pudieses calificar con un credit score tan bajo como 500 puntos de FICO score. Sí. Bueno, sí. Mira, el otro préstamo, no sé si quisieras aclarar algo más del FHA, que es mi favorito en realidad. Sí, bueno, el crédito FHA es un crédito utilizado ampliamente a nivel nacional. Hay grandes ventajas de ese crédito. Por ejemplo, tú puedes comprar un multifamily hasta de 4 unidades con un crédito FHA dando igual el 3,5%, y eso se utiliza muchísimo para personas que quieren empezar en el negocio de inversión en bienes raíces. Pero dejas de utilizar una de las unidades. Absolutamente. Debes vivir en una de las unidades, tienes un tiempo para vivir allí, y recuerda que debe ser tu vivienda principal. No, estos créditos de FHA no está dirigido para vivienda de inversión, solamente para vivienda primaria. Lo que ocurre es que tu vivienda principal es una de las 4 unidades, por ejemplo, y la unidad 2, 3 y 4, los ingresos que esas unidades representan, ¿verdad? Desde el punto de vista de renta, pueden ser utilizados para tu calificación para el préstamo. Entonces, es muy interesante y muy usado este préstamo. Con lo cual, entonces, tendría que ser la compra a nombre personal, no lo puedes hacer a nombre de una compañía. Absolutamente, solamente puedes hacerlo a título personal. Excelente, sí. Mira, cuéntanos, vamos a hablar ahora un poquito del préstamo convencional. Ok, un préstamo convencional es un préstamo que no está asegurado por el gobierno. Normalmente los préstamos convencionales son manejados por la banca, ¿verdad? Y existen lo que se llama las entidades patrocinadas por el gobierno, como son Fannie, Freddie Mac, que de alguna manera son las que alimentan el mercado secundario de las hipotecas. Estos créditos convencionales pueden ser para vivienda primaria, secundaria o de inversión, ¿verdad? Y aquí tienes
un down payment mínimo de 5% en promedio cuando es vivienda principal. Sin embargo, hay algunos casos, y es importante mencionarlo, que programas que te permiten entrar hasta con el 3% cuando eres primer comprador. Tiene algunas restricciones, algunos parámetros específicos, pero pudieses tener dentro de algunos programas que existen de los créditos convencionales una inicial del 3%. Entiendo que esas iniciales del 3% en ese tipo de préstamos tienes que poner de alguna manera, tienes que asegurarlo con un seguro. Eso quizás te aumenta el costo de este préstamo. Bueno, correcto. Sí. Todos los préstamos convencionales o FHA donde des un down payment inferior al 20% tienes un seguro de hipoteca, que en el caso de los créditos convencionales que estamos hablando, cuando tú alcanzas el 20% del pago de capital, ese seguro es eliminado. Por ejemplo, tú compras una propiedad con el 10% de down payment, tienes un seguro o lo que se llama un PMI, un Private Mortgage Insurance. Cuando llegas al 20%, tú ya puedes solicitar que te eliminen eso, que forma parte de la estructura de costos de la cuota mensual del préstamo. Ok, muy interesante. Cuéntame un poquito, vamos a hablar ahorita del programa de asistencia a compradores de vivienda en el sur de Florida. ¿Lo conoces? Ok, sí, hay varios programas de asistencia para compradores. Normalmente son programas, Down Payment Assistance son programas para primeros compradores. Existen distintos programas a niveles de condado, a niveles estadales y a nivel federal. Por ejemplo, hay programas donde nosotros como banco tenemos programas que te dan hasta $10,000 destinados a gastos de cierre o de inicial. Esos son programas federales. El estado de la Florida, como tú sabes, tiene un programa muy interesante, muy amplio, que acaba de sufrir una modificación importante, que es el Hometown Heroes. Ese es un programa que te permite, te da como asistencia hasta el 5% del valor del préstamo, hasta $35,000. Entonces, tú una vivienda de $500,000 de monto de préstamo, tienes una asistencia de $25,000, que es el equivalente a 5%. Y lo interesante de este programa, que dentro de los muchos que hay, es el programa realmente más completo, más beneficioso, porque aumenta el límite del ingreso máximo que te permite tener por hogar, es superior al normal. Ese monto de ayuda, ¿verdad? Es una hipoteca silente, es decir, se documenta como una segunda hipoteca sin pago ni de intereses ni de capital. Es decir, eso se mantiene allí como una segunda hipoteca, y tú, al momento que vendes la casa, deja de ser tu vivienda principal o refinancias, debes devolver ese dinero, pero exactamente el monto que te prestaron. Entonces, es una ventaja muy, muy importante. ¿Este programa de Hometown Heroes tiene algún tipo de vigencia? ¿Se acaba en algún momento? ¿Tiene un budget? ¿Tiene...? Exactamente. Ese programa, que inicialmente te comento era para un grupo muy específico de profesiones, de personas que ejercían una función de médico, de enfermero, maestro, etc. Estaba inicialmente destinado a este grupo de personas. Ahora se abrió a partir de julio 1 de este año, ¿verdad? Para todos los residentes de la Florida que trabajen a tiempo completo y que además trabajen en una compañía constituida en el estado de la Florida. Qué interesante. Ese programa, sorpresivamente, dada la demanda que tuvo, esos fondos de $100 millones se agotaron en 45 días. El programa comenzó el 1 de julio y ya para el día 22 de agosto del 2023, ya esos $100 millones se habían agotado. Normalmente estos programas funcionan en base a un monto fijo, el cual se agota y luego es presupuestado para una segunda oportunidad. Pero definitivamente ese programa para los residentes de la Florida es un programa muy completo, muy amplio y con grandes beneficios para los primeros compradores. Interesantísimo. Mira, vamos a hablar ahorita del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Florida, el FDHCA. Cuéntame cómo funciona este programa. Fíjate, hay programas que, por ejemplo, el programa de Miami-Dade. El programa de Miami-Dade tiene unos elementos que te permiten financiar, ¿verdad?, a los primeros compradores y
cada programa te establece unas reglas en particular. Por ejemplo, en el caso de el Hometown Hero, te daba un DTI, que es un DTI, un Debt to Income Ratio, máximo hasta de 50%. Un crédito FHA te permite hasta 56%. Cada programa te establece unos parámetros específicos. Y una cosa importante es que cada uno de esos programas, dentro de sus reglas, te permite que tú puedas o no puedas hacer in-house todo el proceso. Por ejemplo, en el caso de Hometown Hero, internamente cada uno de los bancos hacía el proceso y no había una interrupción o no había un periodo de procesamiento más largo, lo que era una gran ventaja para los beneficiarios de este programa, porque el vendedor de la propiedad no estaba informado de que tu comprador estaba requiriendo un programa de asistencia de ayuda porque no había una modificación en los tiempos de procesamiento del crédito. Y eso varía de acuerdo a distintos programas. Hay programas donde toman 60 días y tú debes informarle al vendedor que tu cliente está solicitando un programa de ayuda de este tipo. Entonces, lo que quiero dejarte para los que nos escuchan, de que son programas que tienen reglas específicas de acuerdo a quién sea el sponsor de ese programa. De acuerdo. Muy bien, bueno, vamos a hablar ahora del préstamo BEAL de los veteranos. Sí, tú sabes que este país honra a las personas que le sirven. Y este es un programa muy interesante, un programa donde las personas que sirvieron en las Fuerzas Armadas y que salieron de manera honrosa de ella luego de sus años de servicio, directamente los miembros de las Fuerzas Armadas o su viuda, el familiar directo, tiene programas de ayuda donde no tienes un seguro de hipoteca, donde puedes entrar con 0 down payment, ¿verdad? Para un préstamo a 30 años y es realmente unas condiciones bien favorables para eso. Sí. Internacional. Qué bueno. Ok, César, cuéntame cómo funciona el préstamo USDA. Los préstamos USDA son los préstamos que están de alguna manera auspiciados por el US Department of Agriculture. Estos créditos son básicamente para desarrollo de viviendas en zonas rurales. También son créditos que tienen condiciones muy favorables, donde al igual que el crédito para veteranos tienes un credit score mínimo para aplicar de 580, tienes 0 down payment y no tienes un seguro de hipoteca. Estos créditos, la particularidad que te puedo resaltar de ellos es que la persona que aplica debe estar por debajo de lo que se llama el AMI, el Average Median Income del condado donde vive. ¿Eso es lo que define que sea un área rural? No, es básicamente un criterio demográfico, que sea una zona rural y que la persona, que sus ingresos estén por debajo máximo del 80% del promedio de ese condado. Entonces, te doy un ejemplo, una persona donde el ingreso del condado promedio sea $65,000 y debe estar por debajo del 80% como máximo para este programa, los cuales son realmente bien beneficiosos y tienen unas condiciones bastante favorables para la persona que califique. ¿Y qué define que sea un área rural o urbana? Bueno, básicamente es la densidad de población. Sí. Muy bien. Bueno, vamos ahora a conversar un poquito sobre el préstamo Jumbo. Claro, un préstamo Jumbo es cuando el monto del préstamo supera el monto máximo de préstamo de un crédito convencional, que en el caso de Miami-Dade, Broward y Palm Beaches es $726,000. Eso quiere decir que tú puedes acceder a un préstamo, por decirte un ejemplo, de una propiedad de $2 millones con un Jumbo Loans, donde normalmente tienes unos requerimientos un poco mayores y ya el criterio se va ampliando en función a el inversionista o el banco que te esté dando el préstamo. Normalmente son préstamos donde deben dar un mínimo de 10%. Tienes un credit score mínimo que puede estar en promedio sobre los 640 y son préstamos que no están garantizados por ningún ente, son préstamos privados donde la banca analiza el perfil del cliente y
otorga estos préstamos. Pero básicamente el criterio de un préstamo jumbo es que sea un monto superior al monto máximo de un crédito convencional. Entonces eso es como para aquellas personas que quieran financiar algo más grande que $700. Así es. Y puede ser para inversión, puede ser para vivienda principal o para vivienda secundaria. Vacaciones. Sí. De acuerdo. Bueno, muy bien. Y hablemos ahora un poquito del tema de cómo se calcula, cómo hacen la estimación del tema del crédito, de los intereses. Claro, fíjate, normalmente un banco que va a mirar de una persona que está solicitando un crédito, va a mirar su credit score. Como ya hemos comentado, tienes un credit score mínimo, ¿verdad? De acuerdo a el programa que estés aplicando. Ya nos hablamos en cada uno. Así es. Luego va a revisar cuál es tu fuente de ingresos. Eso es un punto muy importante porque estamos hablando de conforming loans, de créditos que se verifica tu credit score, se verifica la fuente de ingresos, es decir, si tu fuente de ingresos es a través de W2 y Paystop o eres una persona independiente que declara su ingreso a través de un 1099. Eso es otro elemento. Un tercer elemento, y también que es muy importante, es cuáles son tus ahorros, cuánto dinero cuentas, ¿verdad?, para down payment y gastos de cierre. Esos son los elementos más resaltantes. Por supuesto que hay otros elementos que también forman parte de ese análisis, como revisar si tú has tenido algún tipo de foreclosure, si tú has tenido algún evento en tu crédito como collections, o sea, mal pago. Claro. ¿Y cómo funciona, perdón que te interrumpa, César, cómo funciona para los extranjeros esa demostración de ingresos? Fíjate, ya entramos en otra familia de productos que es lo que llamamos en la industria los productos non-QM, que es un producto non-QM dentro de los cuales están los extranjeros, donde el criterio de revisión no es el tradicional de la persona que está solicitando el crédito, como lo que ya mencionamos, tu credit score, tus ahorros y tus fuentes de ingreso. Un crédito, por ejemplo, para un inversionista extranjero, ¿verdad?, es un crédito de inversión, porque se supone que si tú no eres un residente fiscal en los Estados Unidos, pues tienes una limitación para utilizar esa propiedad por la condición migratoria que tengas. Entonces, un crédito para extranjeros, un crédito de inversión, y que se revisa normalmente. Los créditos para extranjeros tienen unos parámetros que podemos resumir en que debes dar un 30% de down payment. No se revisa un credit score porque se supone que la persona no tiene una relación crediticia, un récord crediticio en Estados Unidos. Un monto mínimo normalmente que es a partir de $100,000. Entonces tiene esa combinación, un 30% inicial del valor de la vivienda y un monto mínimo de crédito de $100,000. Los requisitos son muy sencillos y esto es una conversación que se repite con los clientes y muchas veces se sorprenden cuando le decimos que efectivamente el criterio de revisión de un inversionista extranjero es mucho menos riguroso que para un ciudadano americano o un residente fiscal. Claro, y eso basado un poco en esa inicial que estás dando. Exactamente. Porque está mejor garantizado. Está dando un 30% inicial. Como te comentaba, tienes un monto mínimo de préstamo de $100,000. Debes tener una visa americana vigente o un ESTA en el caso de países que tengan este acuerdo. Debes tener un pasaporte vigente y para el momento del cierre debes tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Tienes luego elementos de revisión y verificación de ingresos o no, y tienes también la alternativa de lo que hemos hablado en otras oportunidades, que es un crédito DSCR, que es un crédito sin verificación de ingresos ni de empleo, ¿verdad? En donde es un producto que se utiliza muchísimo por los inversionistas extranjeros, donde dando el 30% de down payment, el banco hace un avalúo no solamente de la propiedad, sino hace una tasación de la renta potencial que esa propiedad de inversión va a generar. Entonces, si ese valor comercial de la renta de esa propiedad es igual o superior al valor del servicio de la deuda, y cuando te menciono el servicio de la deuda es capital, intereses, seguros, impuestos y asociación, cuando ese valor, asumamos que ese valor, en un ejemplo hipotético, son $2,000 y el valor de la renta que genera esa propiedad es $2,200, ¿verdad?
se aprueba el crédito sin una verificación de ingresos por parte del inversionista, porque se asume que el servicio de la deuda puede ser perfectamente cubierto por la renta que genera esa inversión. Entonces, resumimos, para un inversionista extranjero, pasaporte, visa, ¿verdad? Una verificación de ingresos, ¿verdad? Una verificación bancaria, ¿verdad? De los fondos. Es ideal que los fondos estén en los Estados Unidos, sin embargo, para el periodo de preaprobación no tienen que estar necesariamente en los Estados Unidos. Y si tiene que estar bancarizado en alguna parte. Absolutamente, tiene que estar bancarizado, ahí no hay discusión, y deben mostrar fondos que reposen tanto en origen o en destino por lo menos 60 días. O sea, debe demostrar que ese dinero que está utilizando para inversión haya estado en una cuenta en origen o en destino por lo menos 60 días. Pero el punto más importante, disculpa que te interrumpa, es de que es el siguiente. El origen y el destino de los fondos es el elemento más resaltante en cuanto a un proceso de aplicación para un cliente extranjero. Debe haber consistencia. Como tú decías, muy importante, los fondos deben estar bancarizados, pero debe haber consistencia cuando esos fondos salen del país de origen del inversionista y llegan a los Estados Unidos. Debe haber consistencia en el titular de los fondos. La persona A debe recibir el dinero en la cuenta de la persona A, a pesar de que sin ningún inconveniente tú puedes hacer el cierre y el título de esa propiedad de inversión a nombre de una corporación. Pero esa corporación debe ser consistente los socios con el origen de los fondos para esa propiedad. Bueno, mira, esa era precisamente mi próxima pregunta. Hablamos anteriormente del tema de, por ejemplo, para el FHA necesita ser el titular de la compra del inmueble, pero para los otros préstamos puede ser a nombre de una corporación, de una LLC. Absolutamente. Muchos inversionistas hacen la compra de una propiedad de inversión a nombre de una LLC. Y los ingresos los va a verificar a nombre propio. La compañía. Exactamente. El análisis del crédito se hace a título personal. Yo soy economista, yo no soy contador ni abogado, y eso es una pregunta específica que cada uno de los inversionistas debe tener con su abogado y con su contador, porque cada quien tiene un escenario particular. Pero sí, usualmente los inversionistas lo hacen a través de una LLC porque hay razones de protección de patrimonio, hay distintas razones y una de ellas es el FIRPTA. Como tú sabes muy bien, cuando tú vendes una propiedad, tú puedes tener una ganancia de capital. Si tú no eres un residente fiscal americano, en el momento del cierre de la compañía de títulos, te puede hacer una retención de ese monto hasta que tú hagas tu declaración. No vamos a meternos en ese lío, porque eso es un tema para un video completo. Así es. Adicional, y es un tema relativamente sencillo de explicar, pero tiene su manera de manejar y tiene que hacerlo un contador calificado. Es correcto. Entonces, pero es bueno, es válido mencionarlo. Y hablábamos un poco también del tema de cómo calcular, apenas lo tocamos un poco, hablábamos de una persona puede tener unos intereses para un crédito, tenemos los mismos ingresos, tenemos la misma situación y de repente los intereses que te van a calcular a ti y a tu préstamo van a ser quizás distintos a los que me van a calcular a mí. Así es. Aun cuando tengamos quizás hasta el mismo credit score, tengamos unas situaciones muy parecidas. ¿Cómo me puedes explicar un poquito cómo calcular todo el tema de los intereses? Sí, eso es una pregunta recurrente y es muy pertinente comentarla. Nosotros siempre hablamos, hay razones estructurales que determinan la tasa de interés de mercado, ¿verdad? Que obviamente la política monetaria de la Reserva Federal y también los movimientos en lo que se llama UMBS, que son los Universal Mortgage Backed Securities, que son los papeles, ¿verdad?, que alimentan el mercado secundario de recursos para ser otorgados en hipoteca. Pero eso es la parte estructural, pero ya hablando en temas más específicos y sencillos, son que la tasa de interés, independientemente de que tengamos condiciones similares, va a depender de tu credit score. Eso determina definitivamente que una persona tenga una tasa de interés diferente a la otra. También hay otros elementos como el tipo de vivienda. No es lo mismo la tasa de interés para comprar un condo que para comprar un single family home o para comprar un condo hotel. Son cosas totalmente diferentes. Otro elemento es el uso de la vivienda. No es la misma tasa de interés para una vivienda
de un primer comprador que va a utilizarla, por ejemplo, como vivienda primaria o para una vivienda primaria en general, que la tasa de interés para una vivienda de inversión, por ejemplo. Entonces, hay distintos elementos que determinan, ¿verdad?, qué tipo de tasa de interés aplica, pero es una combinación de distintos elementos. También depende del down payment. No es la misma tasa de interés porque obviamente no es el mismo riesgo de una propiedad que tú compras con el 50% de down payment a la que yo pueda comprar exactamente la misma propiedad dando un 5% de down payment. Entonces, hay varios elementos que determinan ese número final de la tasa de interés, correcto. Interesantísimo. Mira, César, de verdad, muchísimas gracias. Nos has ilustrado muy bien a toda la audiencia, a mí también, con respecto a todos los programas, préstamos, incentivos que podemos conseguir para nuestros clientes cuando quieras comprar, invertir o venir a vivir aquí a los Estados Unidos, y podemos asistirlo. Entonces, para eso quisiera que nos contaras un poquito quiénes son ustedes, cómo puedes ayudar a mis clientes, es decir, ustedes que son mis aliados. ¿Cómo podemos ayudar a mis clientes para que puedan hacer una transición fluida para los Estados Unidos? Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros somos Novus Home Mortgage. Novus Home Mortgage es el brazo hipotecario de un banco que está constituido en Wisconsin, que se llama Ixonia Bank. Nosotros tenemos productos propios, ¿verdad? Y manejamos una amplia gama de productos tanto para locales, ¿verdad? Productos de FHA, productos convencionales y productos no convencionales, y también para inversionistas extranjeros. Hay una gama bien amplia de opciones dependiendo del tipo de propiedad que quieras comprar, tu cliente inversionista, dependiendo de cómo podamos documentar ese crédito, pero definitivamente los acompañamos en este proceso, no solamente porque tenemos distintos productos, sino que cada uno de los miembros del equipo conocemos el proceso porque en algún momento fuimos clientes, en algún momento estábamos en nuestros países, normalmente en América Latina, y nos enfrentamos a esa incertidumbre, esa situación tan incómoda de dar un paso de un desembolso, de comprar una propiedad en otro país, desconociendo las reglas. Y eso a nosotros, el hecho no solamente de tener el conocimiento, sino la experiencia, nos permite en ese día a día, en esa conversación, en esa reunión por Zoom, darle esa asesoría completa. Porque te lo resumo en 3 palabras muy sencillas que siempre conversamos con tus clientes cuando hacemos un Zoom. El proceso de aplicación de un crédito para un inversionista extranjero es fácil, es rápido y es seguro. ¿Por qué es fácil? Porque, como ya comentábamos anteriormente, el proceso de aplicación es bastante sencillo. ¿Por qué es rápido? Porque tan pronto recibamos su documento, en 24 horas emitimos una carta de preaprobación que te va a permitir a ti y a tu cliente empezar, luego de determinar cuál es su capacidad de endeudamiento, a elegir una propiedad específica. Y el tema de la seguridad es muy importante. Ningún inversionista extranjero le va a dar un centavo por anticipado, ni al banco, ni a ti como su asesor inmobiliario internacional. No, la figura de la compañía de títulos es fundamental en este proceso. Y todos deben entender que eso es un grupo de abogados donde el dinero que usted va a dar va a un fideicomiso, donde la operación es perfectamente trazable y clara, ¿verdad? De manera que si tenemos que hablar de algún desembolso que eventualmente tiene que ser tu cliente inicial, es la inspección si la requiere hacer y el avalúo de la propiedad, que son cantidades realmente pequeñas con respecto a la inversión total. Claro que sí. Claro. Si hablamos de que tu cliente va a hacer una inversión colocando el 30%, tiene un socio que va a colocar el 70%. Ese socio es el banco y el banco confía en todo el proceso que está diseñado a través de la compañía de título. El banco no va a hacer un desembolso hasta que la compañía de título no valide que el título de esa propiedad que está siendo comprada sea nueva o una propiedad de reventa esté limpio, que todas las condiciones que están acordadas en los contratos hayan sido cumplidas a cabalidad, y es entonces que se hace el desembolso del crédito y se le paga a cada uno de los elementos que están involucrados en la operación. Entonces, por eso yo quiero insistirte, Enrique, en el tema de la seguridad, que es muy importante. En nuestros países muchas veces el tema de una transacción de bienes raíces se convierte en un acto de fe,
porque muchas veces tú traspasas la propiedad y aún no recibió el dinero, o viceversa, recibiste el dinero y no hay la seguridad de ese banco, de ese NEDER y del título, de la compañía de título que te garantiza que tienes ese dinero asegurado. Exactamente, y vamos más allá, toda persona compra un seguro de título que te garantiza que a pesar de que ya la compañía de título revisó que ese título no tenga ningún gravamen, vamos a suponer que 5 años después que tú hiciste la operación, aparece alguien y le dice a tu cliente, mire, yo soy un heredero de la persona que vendió la propiedad, yo tengo un derecho sobre esa propiedad. Bueno, usted simplemente va a ejercer el seguro de título que tiene y ese seguro de título va a revisar y a subsanar cualquier problema que eventualmente pueda ocurrir. Entonces, el mensaje es que todas las transacciones de clientes internacionales a través de la figura de la compañía de título te da una seguridad adicional de que la operación es clara, es transparente y es trazable cada uno de sus elementos. Entonces tenga la certeza de que las condiciones no solamente fiscales son propicias para la inversión, el marco legal es bien claro y propicia a que se hagan inversiones, sino además un elemento que nunca hemos hablado durante esta conversación, que es el tema de la revalorización constante de las inversiones en bienes raíces. Sí, no nos empecemos a meter en ese tema, ya eso es un tema que va directamente relacionado al tema de la inversión, la revalorización, el rendimiento que puedes recibir sobre la propiedad, pero bueno, eso lo podemos dejar para otra oportunidad. Así es. Bueno, César, te agradezco muchísimo por tu tiempo. La verdad que ha sido muy útil, muy didáctico, muy ameno todo lo que nos has enseñado. Así que bueno, te agradezco muchísimo. Un gran placer. Hasta la próxima. César, muchísimas gracias por toda la información tan valiosa que compartiste en el día de hoy con nosotros. Nos hablaste del préstamo FHA, del inicial, requisitos, puntaje de crédito necesario. Nos hablaste también del préstamo convencional y del programa de asistencia de compradores de vivienda en el sur de Florida. Nos compartiste información sobre el programa del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Florida, el FDHCA. También nos hablaste del préstamo de los veteranos, el préstamo del USDA y el programa de los Home Hero. Comprar una casa es una gran decisión y queremos asegurarnos de que estés bien informado antes de dar ese gran salto. Los incentivos que hemos mencionado en este video son solo el comienzo. Existen muchos otros factores que debes considerar, como los costos de mantenimiento de la casa, los impuestos sobre la propiedad, el seguro de la vivienda, y ya estaremos hablando de eso en detalle en otros videos, por lo que te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte absolutamente nada. Y recuerda, estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. Así que si tienes alguna pregunta o necesitas más información, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Esperamos ayudarte a hacer de Florida tu nuevo hogar. Y recuerda darnos like y suscribirte si te gustó este video. Eso es todo por hoy. Sigue explorando nuestro canal para conocer más sobre los diferentes condados y ciudades de Florida. Hasta el próximo video. Nos vemos pronto.